Muy buen día para todos. Me alegra poderles saludar, dirigirme a ustedes a esta hora de este hermoso día. Mi Giovanni Chalá, muy buenos días. Qué gusto saludarle. Buenos días, mi apóstol, Dios le bendiga. Para todos. Amén, hijito. Gracias. ¿Cómo amaneció usted, la familia? ¿Cómo están todos? Bien, bien, sí, señor, muchas gracias. Bueno, me alegra mucho. Voy a pedirle el favor que me colabore haciendo la lectura en esta mañana. Está en el libro de Santiago, capítulo 4. Y a ustedes que están también ingresando a través de estos medios virtuales, aquí por Sala Zoom y allá en Facebook Live, de igual manera que apoyen esta lectura en el libro de Santiago, Santiago capítulo 4, y vamos a tener un tema que de pronto es un poco como hablando de los conflictos, las disensiones, los problemas que a veces surgen entre personas de la misma fe, que comparten la misma fe. Así puede que a veces nosotros pensamos que no debiera de pasar, no debiera de acontecerse semejantes cosas, pero pasan porque es nuestra naturaleza el ser un poco conflictivos, el tener un poco de codicias y situaciones. Entonces, vamos a leer y con eso podemos entender de qué se trata. Santiago capítulo 4 del verso 1 al verso 3. Entonces, me confirma Giovanni Chalá cuando tenga esta lectura a la mano. Sí, ya la tengo, mi apóstol. Bueno, entonces tenga la bondad, hace esta lectura, bien pueda, por favor. Bueno, tengo la nueva traducción viviente, dice el título, Acercarse más a Dios. ¿Qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. Amén. Wow, qué traducción, excelente, excelente esa traducción que acaba de leer Giovanni. Muy bien, muchas gracias, muy amable. Sí, señor. Hablar acerca de lo que son las disensiones, los conflictos que surgen entre creyentes. De estos temas casi no se hablan. ¿Por qué? Porque se da la sensación de que no pasan, de que no se manifiestan estas situaciones. Y sí, observemos que el apóstol, bueno, en este caso es Santiago, el que escribe esta carta. ¿Quién era Santiago? El hermano del Señor Jesús. Era el hermano del Señor Jesús. Así puede que él habla con mucha propiedad, porque él sí vio de cerca situaciones semejantes. Entonces, él lo que quiere es que nosotros podamos comprender que esto es más normal de lo que nos imaginamos, porque hay personas que han dejado de congregarse, hay personas que han dejado inclusive de seguir al Señor por haber tenido un conflicto con algún hermano en Cristo de la congregación, ¿sí? E incluso a veces nosotros, los pastores, creamos esas disensiones porque nos volvemos muy sectarios, porque siempre estamos únicamente hablando de nuestra iglesia y hablamos mal de otra congregación, de otro pastor, de otro ministerio. Así pues de que
A veces también le sumamos, como alguien dijo, se le echa leña al fuego para que arda más. Entonces, el apóstol Pablo decía, el mismo Señor Jesús también lo decía, y muchos hombres y mujeres de la Biblia dieron a entender que para que se acabe el problema hay que empezar a hacer arreglos, arreglos de fondo, más que de forma de fondo, porque la situación, si no se arregla, entonces tiende a alborotarse más, a agrandarse más. Y esto es muy serio, esto es demasiado serio, por eso Dios puso en mi corazón compartir este tema, que espero que le sea de bendición también para usted y puedan llegar a limar asperezas con personas, bien sea por conceptos. Y recuerdo cuando estaba haciendo mis estudios teológicos, una frase de un maestro de la palabra, que incluso él era o es también uno de los traductores bíblicos a nivel mundial y es colombiano. Y qué bueno que un hombre así sean los que expliquen mejor las cosas. Y él nos decía eh, que la Biblia, ¿sí? La Biblia es lo que más nos debiera unir, pero en muchos casos es lo que más nos desune. ¿Por qué? Porque el uno interpreta de una manera y el otro interpreta de otra. Entonces, cuando se trata del Evangelio, amados, lo mejor es decirle, Dios, ayúdame a comprender, ayúdame a entender lo que no sé, lo que otra persona está hablando, desde qué punto de vista lo está diciendo. Por eso, cuando uno escucha muchas voces, ahí es donde se crea el conflicto. Entonces hay personas que dicen, prefiero no escuchar nada. No, usted sí debe escuchar algo, pero no a todos, porque desafortunadamente estamos en los tiempos bíblicos donde se han levantado falsos maestros, falsos pastores, falsos profetas, ¿sí? Entonces, ahí está el conflicto muchas veces, que las personas crean una interpretación y recuerdo también otra frase que dice que de la experiencia personal no hay que hacer doctrina general, ¿sí? Anote eso, por favor, si usted está tomando apuntes. De la experiencia personal no se puede hacer doctrina general, porque lo que le funciona al uno no le funciona al otro. Cada uno tenemos una medida de fe y esa medida de fe es muy respetable, demasiado respetable, ¿sí? Entonces que usted pueda tener coherencia en en su cristianismo, el cristianismo que usted está viviendo, ¿sí? Entonces vamos a darle gracias a Dios, vamos a presentarle a Él este tiempo y vamos a descansar en Él para poder eh, orar con libertad. Oremos con paz en el corazón. Oremos para decirle a Dios, Señor, yo quiero que se solucione mi concepto, lo que yo estoy pensando. Si puede hacerlo ahí donde está, incline su rostro y vamos a hablar con Él. Esa es la demanda que Él nos hace en su palabra. Amado Dios, en el nombre de Cristo Jesús, nos presentamos delante de ti, Señor amado. En primer lugar, para agradecerte, Señor, agradecerte que nos permites ver un nuevo día, Señor. Estar aquí, Padre, para continuar en las faenas diarias, Dios. Hoy será un día lleno de respuestas, un día lleno de miles de bendiciones, Señor. Y donde quiera que vaya, tú estarás ahí conmigo, Señor. Si voy al oriente o al occidente, al norte o al sur, Señor, allí tu presencia nos acompañará, estará permanentemente con cada uno de nosotros, llevándonos de tu mano, Señor. Tu palabra dice que tú vas delante, abriéndonos el camino, Señor, para que nuestro pie no tropiece con la piedra, para poder, Señor, estar advertidos de los malos pasos, Dios, y no caer en las redes del mal, y no caer en las redes de la tentación, y no caer en las redes de la
dependencia de situaciones, Señor, que nos crean malestar, Dios. Padre, muchas gracias, Señor mío, por los que ya estamos en estas plataformas para oír tu palabra, para oír la voz tuya, Señor, el mensaje de vida que nos mantiene vivos, vigentes en ti, Señor de los cielos. Te damos la gloria y la honra, Señor, por las personas que tú nos has dado para compartir la vida, como son nuestra familia, Señor, esa familia que tú nos diste, Dios, porque vinimos solos a este mundo, Señor, pero tú en el transcurso de nuestras vidas nos diste familia, Padre. Gracias por los que tenemos una esposa, unos hijos, unos yernos, unas nueras, unos nietos, Señor, y vemos cada día mejor las cosas, Dios. Gracias también por aquellas personas que aunque no tienen alguien a su lado, Señor, tú eres el fiel compañero. Tú eres, Señor, el que vas ahí al lado de ellos, levantando los ánimos, Señor, enderezando los caminos torcidos, Señor, y llenando los vacíos que hay en cada vida, Dios. Hoy que vamos a hablar de un tema que poco se habla, Señor, porque se da la sensación de que no nos pasa, de que no nos acontecen situaciones adversas, Dios. Pero somos tan humanos, Dios, somos tan sensibles a las situaciones. Y hoy abogamos, Señor, por aquellos que ya no están en la casa tuya, que aquellos que ya no oran, que ya no claman a ti, Señor, porque han tenido una dificultad, un roce con alguien, Señor, de la congregación o con alguien de otra congregación, Padre, y han dejado de orar a ti, han dejado ese primer amor, se han concentrado más en el problema, Señor. Pero hoy, mi Dios, permítenos con esta palabra limar esas asperezas, perdonar y ser perdonados, Señor, para seguir tomados de la mano con las personas que piensan diferente, Señor. Razón tiene tu palabra y razón tiene esta frase cuando dice que nos es necesario aprender a convivir con la diferencia. Y eso, Padre, ayúdanos, Señor, ayúdanos, Dios, a tener la paciencia, a tener el amor que necesita cada persona, Señor, porque tú nos colocaste en este mundo, Señor, y aquí estaremos, Señor, hasta cuando tú lo determines, Dios. Ayúdanos a vivir cada día en paz, ayúdanos a vivir cada día en concordia, Señor. Ayúdanos también a entender, Señor, a entender las diferencias, Dios del cielo. Así como tú lo hiciste con tus discípulos, Señor, que tú les dijiste y les enseñaste a convivir unos con otros, Dios, en armonía, aunque no siempre fue así, Señor, pero tú limaste aspereza, Dios. Hoy te damos la gloria y la honra, Señor, porque nos has permitido, Padre, leer esta tu palabra, escudriñarla y poderla interpretar, Señor, de la mejor manera. Mil gracias, Señor, por cada familia que está aquí representada, Señor. Gracias, Dios, por la vida de tu hija, la pastora Sandra Casalla, Señor, a quien en tu nombre, Padre, bendigo, Señor, la vida de ella, de su esposo Nicolás, Señor, de sus hijos, Padre, de Yair, de Angélica, Padre Santo. Gracias por esta hermosa familia, Señor, que tú has levantado, Señor, y les has añadido, Dios, al yerno, a David, Padre, a su nuera, Señor, Anaír, Dios del cielo, a su nieta Eileen, Padre Santo. Gracias, Señor, porque eres tú, Dios del cielo, el que das esta bendición, Señor, de tener personas al lado, Señor. También gracias por Lunidia Bendaño, Señor, por la vida de su esposo, de Gerson, Señor, sus hijos, Padre, de Paola, de David, Señor del cielo. Gracias, Dios, por la familia que les has dado a cada uno, Señor. Gracias por Nidia Real, Padre Santo. Señor, gracias por su vida, por su hermosa niña, por Amy, Señor. Gracias por bendecirle a su hija, Señor, y darle esta compañía hermosa, Señor, por sus sobrinas, por Cindy, por Giselle, Señor del cielo. Gracias porque eres tú el que les guarda en su acostar, en su levantar, en su entrar y en su salir, Señor. También gracias por la vida de Teresa Quintero, Señor, porque ella clama todos los días, Señor, por sus hijas, por Adriana, por Yasmín, Señor, por sus nietos, Padre Santo. Bendícelos, Señor, de una manera muy, pero muy especial, Señor de la gloria. Que hoy sea un día de respuesta y de bendición, Señor, abundante.
También te doy la gloria y la honra y te doy gracias por la vida de Giovanni Chalá, Señor. Gracias por este varón, Señor, esforzado y valiente, Señor, por su esposa Lady, Señor, su hijo Camilo, Padre. Gracias por su nuera, por su nieto, Señor, que viene en camino, Dios. Mil gracias, Señor, porque eres tú, Señor mío, el que colocas a esas personas para que tengan una familia, Señor. Razón tiene tu palabra cuando dice que tú haces habitar en familia al que no tiene ninguna, Señor, que tú eres el defensor de las viudas, que tú eres el amparo de los huérfanos, Señor, que tú eres el que sostiene sin caída, Señor. Dios, muchas gracias también, Señor, por Elena Sierra, Señor. Gracias por su esposo José, por sus hijos, por Valentina, por Juan José, Señor. Gracias porque eres tú el que le da bendición día a día a cada uno de ellos, Señor. Bendigo en tu nombre, Señor, a quienes están a través de la plataforma de Facebook, Señor. Tú les conoces, Señor. Tú conoces su entrar y su salir. Tú conoces aún sus pensamientos, Señor, porque tu palabra dice que no está la palabra en nuestra boca y ya tú la sabes toda, Señor. En nombre de Jesús, colocamos en tus manos este tiempo, Señor, a las personas que verán nuevamente este mensaje, lo escucharán, Señor, y serán edificadas sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, yo te doy la gloria y la honra por esta bendición, este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, muy bien. Me place saludarles una vez más y quiero que quienes han llegado mientras estábamos orando, que se ubiquen en sus Biblias en el libro de Santiago, Santiago capítulo 4. Dice el primer versículo, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Y lo dice textualmente, ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Wow, Pastora Sandra, qué gusto saludarle. ¿Qué poder decir al respecto? Que muchas veces nosotros ni descansamos bien, ni dormimos bien, ni conciliamos sueños. ¿Por qué? Porque algo está ahí haciendo mella en el corazón. Algo está haciendo mella en el corazón. Porque hay algo que no ha sido satisfecho. Hay una necesidad que no ha sido cubierta. Y yo quiero decirles a todos y darle la palabra a nuestra pastora Sandra que nos ayude a poner en orden estas ideas. Y es acerca de por qué muchas veces esas inquietudes, por qué esas rivalidades. Pareciera que no estuvieran ahí, pero si pelean y discuten los hermanos que pasaron por el mismo vientre, ¿sí? Que tienen a su propio papá, a su propia mamá. Entonces, ¿cómo poder nosotros resolver estas situaciones? ¿Cuál será el consejo que Dios tiene para nosotros el día de hoy? Siempre lo ha tenido, pero a veces nosotros no lo queremos escuchar, ¿sí? Entonces dice que esas pasiones combaten en nuestros miembros. Entonces no hay paz, no hay tranquilidad, porque se concentran mucho en el problema. Y hoy vamos a quitar la mirada del problema. Esa es la situación, como alguien dijo, el problema es el problema. El problema es el problema. Pastora Sandrita, si se le facilita y desde donde está, le agradezco mucho que se haya conectado y bueno, nos ayuda a poner en contexto esta situación. Buenos días, pastora, bendiciones. Buenos días, mi pastor, bendición. Buenos días a todos. Ay, Dios mío, esas pasiones de uno son las cosas de... Yo digo, mi pastor, que en realidad todo está en el pensamiento, porque el corazón es el que muestra y el que revela el sentir de cada persona. Dice, dice la palabra también que uno es lo que piensa, ¿no? Y todo va allí. Cualquier cosa, cualquier situación que haya sucedido de pronto en el pasado, dice mi pastor, entre hermanos, rencillas, pasamos por el mismo vientre, pero ¿quién creyera? La envidia, el estar
mirando que el otro hace más o menos, que el otro tiene más, digamos, capacidades que otro. Es que Dios no nos da a todos igual, ¿qué tal todos fuéramos igualitos? Dice mi Mm, pastor, Él no nos hizo en serie, nos hizo en serio, que es diferente. eso. Eh, y ese aprender, yo creo que es cuando uno aprende a verse como Dios lo ve a uno. Dios me hizo a mí con una Mm, capacidad diferente a la que hizo a mi pastor, a la que hizo a Giovanni, a Teresita, bueno, los que estamos allí en la plataforma. Dios nos hizo a cada uno con una función diferente y entender. Yo creo que el problema es que no se entiende la función que uno tiene, pero si uno quiere pisotear la función que tiene el otro, el hermano, que tiene los demás, como yo no puedo, no es que no pueda, simplemente que Dios nos da a cada uno una función diferente para esta vida. Bien lo dice la palabra, mi pastor, no todos podemos ser ojos, no todos podemos ser mm, mm. boca, no todos podemos ser mano, porque el Señor a cada uno nos da una capacidad diferente, el para qué, según el propósito que Él tiene con nosotros, así Él nos entrega las capacidades. Y en nosotros está el desarrollarlas, el amar lo que Dios nos ha entregado a nosotros, el creerlo, el colocarlo a la disposición del servicio de Dios. ¿De dónde vienen las guerras? Dice la palabra, y de dónde vienen las contiendas. Yo creo que eso viene de la mente, del corazón, del ver que nosotros muchas veces nos fijamos más en los demás que en nosotros mismos. Hay personas que estudian más al prójimo, a las otras personas, las tienen estudiadas de hasta cómo caminan, cómo hablan, cómo se mueven, cómo se expresa, cómo comen todo, o sea, lo tienen tan estudiado, pero no se estudian a sí mismos. Venga, yo cómo camino, cómo hablo, o sea, es eso mi paso. Yo creería que cuando nos fijamos más en nosotros y dejamos de fijarnos en los demás, podemos ser más felices, podemos Amén. sacar mejor las cosas mejores de nosotros, podemos ser más productivos, tener paz, la paz que es tan importante, poder dormir tranquilos, porque sabemos que estamos haciendo las cosas bien para Dios. Amén, mi pastor. Amén. Así es. Algo muy importante que acabó de decir nuestra amada pastora es eso, ¿sí? Poder ser más felices cuando logramos, a veces no es evadir el problema, es que las cosas tienen una solución, pero a veces desconocemos la solución. ¿Y cuál es la solución? Cuando uno tiene un conflicto con un hermano en Cristo, porque aquí se está hablando de un problema que da la sensación de que no debiera de estar. Pero yo me imagino, Sandrita, cuando el Señor Jesús empieza a llamar a los apóstoles, a quienes iban a ser sus apóstoles. Al principio los llamó discípulos, pero se convirtieron en los apóstoles. ¿Cómo hizo el Señor Jesús para lograr unir a personas tan diversas, diferentes caracteres, diferentes temperamentos, diferentes formas de pensar? O sea, un publicano como era Mateo, un publicano que era considerado un enemigo, cuando un judío se volvía publicano, que era como un servidor de Roma, que cobraba impuestos a favor de Roma, ¿sí? Y que cobraba usura, que era su ganancia. Entonces, ¿cómo lo verían los que ya habían sido escogidos por el Señor? Tal vez dijeron, no, ese no se lo merece. Ese porque está aquí. El Señor Jesús se equivocó. Ese no debiera de hacer parte de entre nosotros. Porque un publicano, según la historia judía, cuando un judío se volvía publicano, prácticamente la familia de ese judío hacían un entierro, no solo cuando se convertía al cristianismo, sino cuando eran
publicano. Le hacían un entierro, literalmente lo declaraban e inclusive lo sacaban del testamento. Los padres de ese muchacho, de ese hombre que se volvía publicano, lo borraban del testamento. No le volvían a pronunciar el nombre. O sea, en el caso de Mateo, no le volvían a decir Mateo, sino le decían ladrón, le decían traidor y otras cosas por el estilo. Pero el Señor Jesús lo llamó para que fuera su discípulo. Acordémonos que cuando Jesús llama a Mateo, Mateo prácticamente le invita a una cena, porque él tenía con qué. Entonces no era bien visto. No sé qué pensaría Pedro, el pescador. No sé qué pensaría Juan, el discípulo del amor. No sé qué pensaría Tomás, el incrédulo. Entonces, cosas por el estilo. Ahora, ¿qué decir de cuando el Señor llama a Judas, el celote? Que el celote era un calificativo que se le daba porque era como un guerrillero. Él estaba en contra de Roma, o sea, el uno a favor y el otro en contra. Era un guerrillero de la época. Entonces, Sandrita, ¿cómo haría el Señor Jesús para limar tanta situación? ¿Mm? El Pedro que era el temperamental, el que siempre estaba preguntando, el que siempre estaba ahí como creando la trifulca, ¿sí? Acordémonos del apóstol, de quien fue después el apóstol Juan, que en una ocasión le dijo al Señor Jesús con su hermano Jacobo, le decía, Señor, ¿quiere que hagamos que descienda fuego del cielo y consuma a toda esa gente que no te quiso recibir? Hola, mi Sandrita, ¿ah? ¿Qué pensar si el mismo Señor Jesús vivió de cerca? ¿Cómo serían las noches para conciliar sueños esos hombres llenos de tanta veces rabia? Uy, ¿por qué lo llamó? Ese no se lo merece. ¿Por qué está aquí entre nosotros? A ver, mi Sandrita, por favor. Solo Todo fue imaginarlo puritico amor, es... pastor. Eso sí. Eso fue puritico amor. No, yo creo, mi pastor, que el Señor Jesús los tenía muy enfocados en el propósito, para, o sea, y los tenía muy enfocados en que ellos aprendieran tanto, porque es que yo me imagino que cada minuto, cada segundo con Jesús era una escuela para ellos. O sea, era una escuela, era el estar ahí con el maestro de maestros presencial. Entonces, acordémonos que Jesús aquí fue 100% hombre. Mm, Entonces, él no podía usar sus poderes, por mm, decirlo de alguna manera, en, como de pronto a veces nosotros queremos que una palabra o que una prédica y uno empieza, eh, las personas de pronto empiezan, y eso es para Julano, eso es para su, ahí tienes esa palabra. O sea, yo creo que ellos tenían ese conflicto. Cada cosa que decía Jesús o cada palabra, cada cosa que hacía Jesús, cada milagro, em, ellos, yo creo que el Señor permitía eso para que ellos mismos se cuestionaran. Yo creo que ahí la situación fue esa, mi pastor. El Señor empezó a trabajar con cada uno individual, individual, con mucho amor, con mucho, viéndolos y haciendo que ellos se vieran a, a futuro. A Pedro, por ejemplo, cuando le dijo, a ti te entregaré las llaves, o sea, cada vez que él decía algo, él los llevaba a que fueran a pensar y a que fueran a vivir de pronto eh, a lo que el Señor Jesús los había llamado. O sea, los enfocó en el propósito. Yo creo que fue así. Y fue difícil, sí, sí. Yo le decía a alguien en estos días, si uno va a mirar en hechos, uno mira cómo hubo discordias entre los mismos apóstoles. Y hubo problemas, o sea, yo no era que eran los hermanitos, pues venga y todos comemos del mismo plato mm, y todos estamos felices en todo el tiempo. No, ellos tuvieron sus problemas, sus rencillas a causa
de la doctrina, de lo que cada uno pensaba a su propia manera, de lo que cada uno era su propia forma de ser. Pero el Señor Jesús les dejó algo muy claro y es de que nos amáramos los unos a los otros. Y amar es soportar muchas cosas, amar es mm, tolerar muchas cosas también. Amar es dejar que el otro sea él y yo sea yo. O sea, mm, no tratar de cambiarle la vida a los demás. El único, y uno comete mucho ese error, mi pastor. Yo por lo menos por muchos años cometí ese error de querer cambiar a la gente. Hasta que lo entendí, mi pastor. Eso fue sí, después de muchos golpes de la vida, como dicen. mm, Entendí que el único que cambia y transforma a las personas es Dios, es Cristo. Yo no puedo hacer nada, solamente orar, amar, amar a la persona como es, mientras Dios hace la obra, porque el amor es lo principal. Dios hará, Dios hará la obra, Dios cumplirá su propósito. Dale el ejemplo, darle de pronto ser ese testimonio, sin ser cantaletosa, sin ser cansona, que uno a veces, yo lo cometí durante muchos años con mi familia, de la cantaleta de que, ay, que cambie, que vea, que sea para el mm, infierno, que, ay, hemos dicho tantas cosas que uno decía, y lo que se volvía uno era puntilloso, cansón, y por eso mejor deje así, yo quiero ser como soy, y perdí muchas batallas por eso. Es mejor uno aprender a aceptar al otro como es. Mientras Dios hace la obra, Dios la va a hacer. Dios la va a hacer. Dios cumple su promesa y Dios la va a hacer. Y que yo dejé eso, mi pastor, y todo empezó a fluir, todo empezó a cambiar en mi casa, todo empezó a ser diferente. Y yo lo único que hacía era orar y amar, aprender a amar de verdad. Amén, mi pastor. amén. Eso es muy clave, eso es muy clave. Orar y entender que el único que puede transformar a una persona es el Señor. Nosotros nos desgastamos. De hecho, estudiando este tema para podérselo traer a ustedes, cuando una persona no arregla con Dios una situación con otra persona, se está preparando para la amargura. Se está preparando literalmente para amargarse. Entonces, cuando uno ora a Dios, pueden pasar dos cosas. Quiero que las tengan bien presentes, por favor. La primera, Dios le cambia a uno el corazón, le cambia a uno la percepción, porque todo tiene que ver con la percepción, cómo estoy percibiendo a mi hermano, cómo estoy viendo a mi hermana en Cristo. O dos, Dios cambia el corazón de esa persona. Dios no es neutral, Dios siempre es activo, dinámico, Dios siempre está actuando en las situaciones que Él conoce. Ahora, Él las sabe todas, Él sabe todo lo que nos pasa, pero a veces nosotros no se lo decimos. Los que no la sabemos somos nosotros muchas veces. Y en oración, Dios nos hace entender que el problema a veces es nuestro. Por eso dice el versículo 2, codiciáis y no tenéis. Es que hay muchas veces donde radica el problema. ¿Por qué nombraron a ese y a mí no? ¿Por qué a él sí le dieron el cargo y a mí no? ¿Por qué a él sí lo dejan participar y a mí no? ¿Por qué él sí tiene y yo no? Cosas por el estilo. Entonces, el problema radica en esa codicia, el querer tener cosas que, como dijo Sandrita, Dios a cada uno nos prepara para algo, algo totalmente diferente. Todos somos funcionales en la iglesia y no todos podemos hacer lo mismo. Entonces dice, codiciáis y no tenéis, matáis. Mire que aquí Santiago, con el hermano del Señor Jesús, usó la misma frase que usó el Señor Jesús en el Sermón del Monte.
Uno puede matar a una persona sin quitarle la vida. Uno puede matar a una persona quitándole la dignidad, degradándola, haciéndola sentir menos, creando un corrillo y un chisme de un hermano, de una actitud, de un cargo. Entonces, voy a decir algo. Créame que la intención no es molestar a nadie, pero sí hay que decir las cosas. Voy a decirlo. Es como una frase. Si alguien la puede colocar en el chat, colóquela. Allá ustedes en Facebook de igual manera. Coloquen en el chat esta frase que les voy a decir, que es como un juego de palabras. Y dice así: cuando se acaba la unción, comienza el chisme. Ay, Dios. Cuando se acaba la unción, comienza el chisme. Entonces, ¿cuál es la razón de ser de los problemas que a veces surgen entre hermanos de una congregación o entre ministerios? Porque a veces un pastor ataca al otro, porque a veces un apóstol, un profeta ataca al otro, cuando no entienden que somos de lo mismo, es que estamos en lo mismo. No tengo que obligar a nadie a que piense como yo, está pensando diferente. Y cuando son temas de doctrina, esto hay que descansar en Dios y hay que ir a Dios. Dios es la fuente de toda solución. Dios exclusivamente. Entonces, cuando se acaba la unción, Sandrita, comienzan los chismes, comienzan los pleitos. Es por esa sencilla razón. Acordémonos de David. David, cuando no salió con su ejército a conquistar más territorio, que era el año en que los reyes salían a conquistar más territorio, David se quedó por no estar enfocado en las cosas de entonces cuando se acaban las pasiones espirituales, comienzan las pasiones carnales. Y David terminó cayendo en la tentación. Y de ahí engendró un hijo que murió. De ahí engendró una amargura. Por eso nació el Salmo 31 y el 32, perdón, y el 51. Esos dos salmos nacieron de esa situación, que David cayó en una tentación por no estar enfocado en las cosas de Dios. Eso nos lo decía ahorita Sandrita acerca de que cómo hacer que convivan las personas en armonía cuando están enfocadas en Dios, cuando no dejan enfriar el amor, cuando dicen, wow, aquí nos toca escogernos de la mano y andar hacia el Señor. Que Dios haga la obra en todos nosotros, que Dios nos ayude a convivir con el que no piensa igual que uno, porque es que eso es imposible. Cada uno tiene un punto de vista. Como alguien decía, si hubiera un número 6 en el piso, el que está al otro lado va a ver un 9. Uno ve un 6, pero el otro ve un 9 y es el mismo número, pero es desde la posición que lo veamos. Necesitamos limar esas asperezas. Necesitamos, antes de hablar con esa persona, hay que hablar con Dios. Decirle, Señor, por favor, prepara el momento, prepara el lugar, prepara el escenario, Señor. Prepara el escenario. ¿Quién no se ha dado un abrazo con alguien en medio de un mensaje, de esos mensajes que conmueven las entrañas? No sé, Sandrita, si alguna vez le ha pasado una experiencia similar o algunos de los que estamos aquí en la plataforma que quiera prender su micrófono y decirnos, sí, a mí me pasó. Estábamos en el mismo lugar, no me podía saludar con fulano. Por eso siempre los pastores vamos a estar eh, diciendo, salude a la persona. No es que se acabó el culto y por aquí que es más derechito, para evitar ver a fulano, encontrárselo. Hay gente que si en una iglesia hay 2, 3 cultos, cada uno se pregunta a qué culto irá al otro para yo no verme con esa persona. Entonces, ¿cómo estamos viviendo el cristianismo? ¿Cómo estamos viviendo la vida en Cristo? ¿Cómo la estamos viviendo? Si no podemos ver o saludar o amar al que vemos, ¿cómo podemos amar al que no vemos, que es a Dios?
Entonces, mi Sandrita, ¿alguna vez le ha pasado algo así? Que uno dice, wow, y el mensaje es tan contundente, tan lleno de amor, tan lleno de unción que uno dice, no, yo voy a buscar a esa persona. Y se dan ese tremendo abrazo y dice, perdóneme, por favor, perdóneme, perdóneme. Y le dice el por qué. Es porque Dios preparó el escenario. Pero cuando el corazón se endurece y no pide perdón y no reconoce, entonces se está acercando a la amargura, mi Sandrita. Pues yo recuerdo en alguna ocasión mi pastor, una señora, yo no me congregaba todavía acá, hace muchos años. Mm, y yo llevaba una célula a un lugar. Y, y ella me decía qué culto nos toca ir. Entonces, pues a nosotros nos correspondía un horario específico. Y ella me pedía permiso para ir a otro horario. Entonces, pues yo el primer día le di permiso. Yo dije, sí, tranquila, me imaginé que tenía alguna otra diligencia. Y luego otra vez, y así, "Ay, no, voy a empezar a ir". Entonces yo le dije, pues le sugerí. Le dije, bueno, pues sí, si le es más cómodo ese, ¿por qué? Yo le empecé a preguntar. No, resultaba que era que en ese culto había una persona que ella no quería ver. Ujú, Entonces ahí se generó el problema y fue tremendo porque llevarla a ella como a ese perdón hacia esa persona, y era un líder que le había causado daño. Y ella no quería dejar de ir a la iglesia, no quería apartarse del ministerio, pero no quería ese líder, no quería ese líder y habían tenido sus situaciones. Entonces fue un trabajo bien arduo, bien difícil, como sanar el corazón de ella, más llegar a la reconciliación. O sea, fue un tiempo difícil para ella y pues para el ministerio, digamos para mí también, porque ella es una líder muy tremenda ujú, hoy en día. Y yo decía, ay Señor, como una tontería, porque cuando fuimos a la raíz del problema fue una tontería, pastor, una tontería, de verdad que yo digo, por esta tontería semejante show, que para mí era show, pero para ella era algo grave. ujú, En claro, todo caso, casi se pierde por poco y se pierde ese ministerio de ella a causa de eso. A causa, porque si uno va a mirar el líder que cometió la falta sin querer, porque al último nos dimos cuenta que fue un malentendido, eh, pues él seguía liderando y él seguía en sus cosas, él seguía en su trabajo del ministerio que tenía, pero ella sí casi que se pierde esa bendición de servirle al Señor a causa de eso. Entonces son bobadas, a veces son cosas muy pequeñitas que pasan y uno se encarga de ese enanito formar el gran gigante, y ujú, debemos cuidarnos de eso. Debemos que aprender a trabajar en nosotros mismos. Yo siempre he dicho, nosotros debemos trabajar en nosotros, más que querer trabajar en los demás. En cuanto a que cambia, que sea diferente, mirémonos nosotros, cambiemos nosotros, seamos diferentes nosotros, que Dios va colocando todo en su orden. Amén, mi eso es pastor. así es, mi Sandrita. El problema muchas veces soy yo. Mm. Por eso, mire lo que decía Santiago cuando escribió esta carta. Esta es una carta que no va dirigida a alguien en particular, sino que es una carta general, universal. O sea, es para cualquier situación, para cualquier persona en cualquier lugar. Y cuando nosotros vemos que Santiago, que no fue apóstol del Señor, él se convirtió a Jesús cuando Jesús murió y cuando tembló la tierra y se oscureció el sol y todo lo que pasó el día de la muerte del Señor Jesús, ese día Santiago entendió, porque Santiago aparece en el libro de Hechos, capítulo 1, verso 14, cuando dice que estaban reunidos los 120 en el aposento alto y ahí estaban los hermanos del Señor Jesús. Santiago
Ese día del Pentecostés, él entendió que el Señor Jesús siempre tuvo la razón, siempre. Era el hermano de él y nunca lo discernió, porque lo vio en la carne, no lo vio en el espíritu. Y a muchos nos puede pasar igual, pero se requiere madurez, se requiere madurez. Y yo quiero invitarles a que hagamos una oración adicional para decirle a Dios, yo debo estar en paz con todos los hombres. Otro ministerio, otro siervo del Señor dijo eso. En cuanto dependa de vosotros, está en paz con todas las personas. Sabemos que hay personas que son difíciles, que usted no logrará crearle la paz, ni porque los invite a una pescadería y les dé lo mejor. Jamás van a entenderlo, porque esa es su actitud, esa es su forma de ser. Pero usted no se vaya a dejar amargar. Usted no se deje amargar. Incline su rostro, por favor. Incline su rostro. Y para culminar, dice el versículo 3, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Parece ser que Santiago estaba viendo que había personas que pensaron que porque llegaron a la iglesia, ya todo les tenía que ser color de rosa. Y no, cuando usted comienza a orar, Dios empieza a limpiar cosas. Cuando usted comienza a santificar su vida, muchas veces no va a ver lo que quiere. No va a ver lo que quiere. Cuando el Señor Jesús estuvo en un ayuno de 40 días y 40 noches, el primero que se le presentó después de ese ayuno no fue Dios, sino fue el diablo. Y a usted y a mí muchas veces nos va a pasar igual. Se nos va a presentar, es una tentación. Se nos va a presentar, cualquiera dirá, pero si estuvo orando y ayunando, sí, porque Dios necesita saber qué provecho hizo ese ayuno, esa oración. ¿Cuántas veces usted ha dejado de ir a la iglesia? Porque allá se está congregando fulano, sutano, al que usted no puede ver, al que usted no puede saludar, con el que usted tuvo una rivalidad antes de ser cristiano. Por eso es que Cristo nos une. Cristo nos une. La sangre de Cristo nos une. Y si Él nos perdonó, nosotros también debemos perdonar. Lo dice la oración modelo del Señor Jesús. Porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco os perdonará vuestro Padre Celestial nuestras ofensas. Hoy es un buen día para perdonar. Hoy es un buen día para restaurar. Pero antes de llamar a esa persona en un acto de emocional, órele a Dios, dígale, Señor, dame el valor, pero que sea con amor, que sea con amor. Dígale a Dios, Señor, no voy a volver a evadir a esa persona, no la voy a evitar. Tal vez me voy a perder de una buena amistad de alguien y aprenda a entender a los demás. Aprenda a entender. Diga, Señor, prepara mi corazón para el perdón, como hizo Dios con el corazón del padre del hijo pródigo. Lo perdonó, lo volvió a aceptar, lo abrazó, lo besó, lo volvió a restaurar para que fuera hijo. En el nombre de Jesús. Señor, gracias, porque eres tú el que hablas a nuestros corazones. Eres tú, Señor, el que discierne lo que pasa en nosotros. Y la vida es tan corta, Dios, que no podemos quedarnos solo solucionando problemas. Porque ¿cuándo vamos a disfrutar la vida? ¿Cuándo vamos a entender, Señor, que tú nos llamaste para esto, para perdonar y para ser perdonados? Señor, yo te ruego que seas tú ministrando los corazones. Aquellas personas que no han tenido paz, que no han tenido la tranquilidad que tú ofreces. Razón tenías tú cuando dijiste, vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo los haría descansar. Señor, hoy colocamos en tus manos nuestras cargas. Hoy colocamos en tus manos, Señor, esas dificultades, Dios, ese
esos combates, esos debates que hay internos en nosotros, Señor, que no tenemos, no logramos conciliar ni concentrarnos en las situaciones personales por estar debatiendo en nuestra mente esos problemas que muchas veces surgen en las congregaciones, Señor, que no somos perfectos. Si tú trabajas con seres imperfectos como nosotros, aquí estamos, Dios. Ayúdanos a continuar. Ayúdanos, Señor, y danos la fortaleza para poder pedir perdón, para acercarnos a aquella persona, Señor, que estábamos evitando, aquellos que estábamos evadiendo, Señor, aquellos que ni siquiera podíamos pronunciar sus nombres en oración. Pero a partir de hoy, Señor, lo vamos a hacer con gozo, con alegría. A partir de hoy, Señor, vamos a comenzar a tener un trato especial con ellos. Y gracias, gracias, Señor, porque en en ti las cosas son diferentes. En ti la vida hay que vivirla de esta manera, Señor. Y quizás no será la última vez que tengamos un conflicto así, Señor, pero ya sabemos qué hacer cuando se vuelva a presentar algo así, porque no estamos exentos, Señor, de que alguien envidie lo que tenemos, que alguien envidie lo que somos, que alguien quiera tener la vida que yo tengo. Señor, pero cada uno estamos viviendo la vida que de alguna manera hemos venido labrando, hemos venido edificando. Señor, te ruego, Dios, que seas tú obrando también en el corazón de aquella persona que me envidia, de aquella persona que me mira con ojos altivos, que ha hablado mal de mí, Señor. Por eso el libro de Eclesiastés razón tiene cuando dice que oímos cuando hablan mal de nosotros, pero tú oyes cuando nosotros hablamos mal de otros. Así de que, Señor, estamos en esta humanidad y no somos perfectos, pero queremos, Señor, que tú nos ayudes a limar estas situaciones. Y vamos a ver los días a colores. Vamos a ver días mejores, Señor. Y hoy comenzarán. Hoy será el primero de los mejores días, Señor, porque ya entendí, Señor, que no puedo caer en amargura, que no puedo caer en disensiones, cuando a paz nos llamaste, Señor, a una paz hermosa, y la voy a aprovechar y la voy a valorar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Wow, qué bendición. Yo siento esa paz en mi corazón, esa alegría de poder entregar un mensaje como estos que mucho menos en público se hablan de estos temas. Mi Sandrita, muchas gracias también por ayudarnos a poner en orden estas situaciones. ¿Algo más para despedirnos, mi Sandrita, por hoy? Eh, sí, mi pastor, pues que, como dice la palabra, amémonos los unos a los otros, Eso. como Dios nos ha amado y saber que cada uno, así como los demás tienen sus cosas que no nos gustan, nosotros tenemos cosas que a los demás no les gustan también Mm. y, y saber eso, que Dios es bueno y Él a cada uno nos capacitó y nos dotó, más que capacitar, nos dotó de cosas diferentes. En nosotros está crecer en ello y ser bendición. Les bendigo a todos, que sea el mejor de sus días, que hoy esta palabra, más que haberla escuchado en este momento, estemos meditando en ella durante el día, reflexionando y tomando correctivos en lo que tengamos que corregir. Gracias, mi pastor. Un abracito y bendiciones a todos. Amén. Muchas gracias también a usted, Sandrita. Y usted me hizo acordar de esa canción que yo creo que no había culto que no la cantara. Porque ese era como el himno para mí, que decía, amémonos Amémonos de de corazón, corazón, ¿cierto? Yo creo que con labios casi no fingidos. todos los cultos yo tenía que despedir con eso, y eso era como el himno del pastor Edgar en en todas las reuniones. ¿Por qué? Porque siempre se terminaba con eso, abrace, abrace, por favor, abrace al otro y déjese abrazar. Dice mi esposita, déjese querer, que eso no duele. Amado, les bendigo, mil bendiciones, feliz resto de día. Este mensaje queda grabado, usted lo puede descargar ahí de YouTube, nos encuentra como
Iglesia, Renovación Iglesia, y lo comparte con alguien más. Dios les bendiga. Feliz resto de día para todos. Que estén muy bien.